En Cocinas Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en 3 dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. Visítanos en calle Real de Castilleja de la Cuesta o visita nuestra página web www.cocinasroma.es. Las primeras medidas que queremos poner en marcha con respecto al tema de la transparencia en el ayuntamiento es publicar el presupuesto municipal, pero no solamente publicarlo para que los vecinos conozcan a qué se dedica cada una de las partidas y del dinero público, sino lo más importante es la ejecución de esa y de cada una de las partidas que componen ese presupuesto, sobre todo para que luego realmente tenga esa traslación y ese conocimiento real de en qué se está invirtiendo, no solamente en qué ese presupuesto, sino sobre todo en qué se está invirtiendo ese dinero y en qué se está gastando. Otra de las medidas principales que llevamos es montar una app, un nuevo sistema de comunicación al que tendrán disponibilidad todos los vecinos de Tomares, sobre todo para que conozcan aquellas actividades más cotidianas, más usuales, incluso las más demandadas, conozcan la realidad de las ofertas que se vayan abriendo, de los plazos que se vayan abriendo en actividades culturales, deportivas, tener una información real de la actividad en el pueblo, ¿no? Y para que la tengan directamente además en sus terminales de móviles. Es fundamental que nos adaptemos a las nuevas tecnologías y Tomares debe dar ese salto y esa actualización a las nuevas tecnologías. El gasto municipal es fundamental ser absolutamente respetuoso. Realmente hay una mala planificación del gasto, hay una falta de eficiencia en la gestión del gasto municipal y lo primero que vamos a hacer es también controlar perfectamente el gasto municipal. Y digo perfectamente porque se van a hacer auditorías de cada uno de los servicios para buscar realmente que ese gasto y ese empleo del dinero público sea el más eficiente. Y desde luego vamos a suprimir todo el gasto superfluo, vamos a ir precisamente a atender a lo más necesario y a atender aquello que nos demandan las familias de Tomares, que es realmente lo que necesitan, y todo el resto quedará en un segundo plano, que se atenderá siempre y cuando lo primero esté totalmente cubierto. Con respecto, por ejemplo, a gastos corrientes como el tema del agua, de la luz, como decía, se van a poner en marcha lo primero esas auditorías para hacer un gasto eficiente. Estamos todos viendo todos los días como muchas de las avenidas que se riegan con agua potable de nuestro municipio pues echan o vierten más agua a la calle que al propio jardín, pues todo ese tipo de deficiencias se van a corregir precisamente para que el agua que pagamos entre todos a través de nuestros impuestos sea el agua que realmente necesitan esos jardines y no se acabe vertiendo, pues por ejemplo, vertiendo lo que es a la calle, ¿no? Y perdiéndose. Con respecto a la gestión municipal del gasto, igualmente lo que es incluso el gasto de personal del propio ayuntamiento, nosotros vamos a hacer una planificación correcta y eficiente, como decía, incluso del propio personal que trabaja en el ayuntamiento. Queremos que se redefinan aquellas tareas que más demandan los vecinos para que tengamos esa carga de recursos humanos allí donde se necesitan. Si necesitamos administrativos para atender a los vecinos en servicios de atención inmediata, lo vamos a reforzar. Y sobre todo acabar con la cantidad de asesores y de personal que no se necesita en el ayuntamiento. Tendremos a aquellos asesores que realmente o aquellos servicios de asesoría que se necesiten, pero no mantener puestos de asesores innecesariamente, porque son ahora mismo 7 los puestos de confianza que pagamos entre todos y que desde luego con 9 personas que tenemos liberadas en el Ayuntamiento de Tomares lo vemos totalmente innecesario que los vecinos de Tomares tengan además que suplir con sus impuestos y pagar además esos sobresueldos de más de gente cuando realmente ya existen personas en el ayuntamiento que hacen esos trabajos. Con respecto a los impuestos, hay una cuestión que es un clamor en Tomares y es la gran carga impositiva que tienen las familias de Tomares porque pagan muchos impuestos y muy altos, incluso más altos que algunos servicios que se prestan en la capital de Sevilla. Pagamos más en algunas cuestiones y algunas tasas municipales que lo que se paga en la propia capital de Sevilla, y eso es con lo que queremos acabar y lo vamos a hacer redefiniendo la fiscalidad total de todas las tasas y los impuestos municipales,
Queremos que las familias aporten en función de su renta real, de su economía real. Y para eso, como decía, vamos a hacer una redefinición de todas las fiscalidades. Vamos a bajar el tema del recibo del IBI, por ejemplo, porque no es justo que estén pagando por encima del valor de la vivienda, cuando precisamente la ley le habilita a que a partir de los 10 años se haga ese ajuste del valor de la vivienda que incide precisamente en el propio valor del recibo del IBI. Por lo tanto, en el momento que entremos, lo primero, el minuto 1, va a ser pedir a Catastro la revisión del precio de la vivienda para que sea y se ajuste a la realidad y las familias puedan realmente aportar lo que les corresponde y no el abuso que se está cometiendo ahora mismo. Y con arreglo además a lo que ha bajado el precio de la vivienda. Si ha bajado un 40% el recibo del IBI, debe de bajar en la misma medida y no es, mire usted, ni siquiera moral de que durante el 2014 y este año 2015 se esté pagando el doble de lo que corresponde por esa aportación que hacen los vecinos en el recibo del IBI. Y esa va a ser nuestra primera medida, bajar el recibo y pedir la revisión a Catastro para poder bajar ese 40% del recibo del IBI. Con respecto al empleo, el empleo es una de las piezas, uno de los pilares básicos de nuestro programa electoral. Realmente el empleo es muy necesario y en Tomares también, porque parece ser que hay quien dice que el empleo en Tomares no es necesario. Yo, que estoy todos los días en la calle, percibo, y además los vecinos así me lo transmiten, la necesidad de empleo. Y para eso vamos a poner en marcha todos los recursos de los que dispone Tomares al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son muchos. Desde poner en marcha una oficina de atención a emprendedores, pero además haciendo las cosas bien, quiero decir, no simplemente teniendo una oficina de asesoramiento, sino además con una línea de subvención permanente para que ninguna buena idea se quede en los cajones. Vamos a poner en marcha ese parque empresarial que tenemos, el parque empresarial del Zaudín, pero lo vamos a hacer, como decía, con sentido común. Primero, conociendo los perfiles de los demandantes de empleo en Tomares. Y una vez que los conozcamos, buscando aquellas empresas que mejor se adecuen a esa demanda de trabajadores, para que precisamente dándole esas facilidades para que se implanten en ese parque empresarial Zaudín, necesiten a la hora de su implantación aquellos perfiles que ya nosotros tenemos a su disposición porque coinciden precisamente con los que tienen los demandantes. Como decía, haciendo las cosas con coherencia. Vamos a poner en marcha también una ordenanza municipal, como tienen otros pueblos, para que las empresas que vengan a trabajar a Tomares, además, tiren de la bolsa de empleo de Tomares, pero tiren de una manera transparente, pública, donde todo el mundo tenga conocimiento de cómo se hacen aquí las cosas. Vamos a poner en marcha oposiciones, porque se demandan también empleos públicos, y esos empleos públicos que son de todo el mundo tiene que tener derecho a poderse presentar, porque además es una cuestión de derecho, de un derecho fundamental y constitucional, y nosotros lo vamos a garantizar. Vamos a acabar con toda la falta de transparencia que hay en el Ayuntamiento de Tomares con respecto al empleo. Como decía, vamos a hacer oposiciones desde la administración, desde los puestos de administración general hasta los de policía local, con todos aquellos que se necesiten. Y cuando sean puestos de trabajo temporal que necesite el propio ayuntamiento, será a través de una bolsa, como decía, transparente y pública, donde todo el mundo se pueda mirar, donde las bases estén publicadas, para acabar con cualquier tipo de duda, de favoritismo de unos u otros. Y como esto, tantas y tantas medidas vamos a poner en marcha. El valor que tenemos en Tomares, que son los parques públicos, los vamos a dotar de kioscos, que además de dar servicio a los vecinos, van a crear una oferta cultural donde seamos también un reclamo y seamos atractivos al resto de visitantes. Vamos a poner en marcha todos los recursos. El parque del Zaudín, igualmente, vamos a dotarlo de una gran oferta de empresas de ocio al aire libre, porque es también importante aprovechar ese recurso que tenemos, no solo para que las empresas vengan a montar esas ofertas de ocio, sino incluso para generar empleo, para generar sinergias que en definitiva creen riqueza y salgamos de este letargo y de esta demanda de empleo que tenemos, porque yo siempre he dicho, y además aquellos que me conocen lo saben, en el tema del empleo hay quien dice, muchos alcaldes, no es mi competencia y yo no soy competente. Pues mira, para el Partido Socialista, para esta persona, para Cristina, para la persona que les habla, el empleo y aquello en lo que
es necesario, en todo aquello que es necesario para nuestros vecinos, un alcalde tiene que ser competente. Y si no, se convierte en un alcalde incompetente, pero incompetente para todos sus vecinos. El urbanismo en un municipio es una pieza fundamental, es un instrumento fundamental, porque define el tipo de pueblo que entre todos al final eligen, ¿no? Si es un pueblo más industrial o más agrícola, o incluso un pueblo más con una tipología de vivienda o incluso con otra tipología de vivienda, con la dotación que además debe de tener ese municipio. En definitiva, el urbanismo es esa herramienta que da la capacidad de definir a los vecinos el pueblo que quieren. Y nosotros, en el año 2005 se elaboró además por el grupo, en este caso del Partido Socialista, que tenía mayoría absoluta, pues el Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, se redefinió lo que realmente tenía que tener en cuanto a dotaciones y en cuanto a estructura Tomares. Por eso hoy tenemos esta zona peatonal, tenemos los parques públicos, tenemos esa circunvalación circulatoria con la rotonda, con los espacios culturales, con los espacios educativos. Toda esa redefinición es el instrumento del urbanismo y se hizo bien, porque además a poca distancia, a 500 metros, todos los vecinos de Tomares tenían servicios, que es de lo que se trata, servicios culturales, deportivos, educativos y de ocio. Por lo tanto, el urbanismo es muy importante porque es el motor que hace que el pueblo vaya avanzando y sobre todo porque es el motor que define en qué sentido avanza un pueblo. Por lo tanto, es fundamental. Y hoy, gracias a que esa redefinición, ese diseño del municipio se hizo bien y se hizo con buenas calidades y con buenos parámetros dotacionales, ha dado la posibilidad de que hoy tengamos este pueblo con esta calidad de vida que tenemos. La conservación medioambiental es fundamental. O sea, ahí no hay cosa que más me guste hablar que el tema medioambiental. Aquellos que me conocen saben que en mi época, además de responsable de medio ambiente durante 8 años en el gobierno local, pues estaba absolutamente volcada, como no puede ser de otra manera, en el aspecto medioambiental, ¿no? Y en la ejecución de mi responsabilidad como concejal. Y bueno, ejecutamos los 17 parques públicos, acondicionamos rotondas, la avenida de Alameda de Santa Eufemia, la avenida de Goya, ahora alcalde Ricardo Fernández, la avenida del Aljarafe. Se hicieron las mayores inversiones en medio ambiente, que además tuvieron luego el premio ciudadano, que no fue más que reconocer esa labor de aquellos 40 metros cuadrados por habitante que tenían a su disposición a partir de entonces pues todos los ciudadanos de Tomares, ¿no? Y para mí la verdad es que fue muy satisfactorio, pero queda mucho por hacer de aquella buena gestión que se hizo en aquel momento, porque la inversión es importante, pero igual de importante es que esa inversión se mantenga, porque si no, al final todo ese esfuerzo y todo ese gasto se acaba perdiendo. Hay proyectos, grandes proyectos que tenemos que sacar adelante y es precisamente esa red de recirculación que tenemos capacidad de implantar, porque tenemos agua no potable en el municipio que se pierde todos los días por las alcantarillas en muchas fuentes, como por ejemplo la de la Mascarita, y que tenemos que reutilizar para precisamente con ese agua ponerla en carga y poder regar todos los parques públicos, porque la sequía llegará. Esta sequía que de vez en cuando, cada cierto tiempo, además por nuestro clima mediterráneo, tenemos. Y lo que no podemos es, cuando lleguen esos momentos, acordarnos de que no hemos hecho bien el trabajo. Y precisamente cuando se ejecutaron todos estos parques, se hizo con esa previsión. En política hay que ir por delante, hay que hacer planificaciones por delante y hay que ir avanzando, precisamente para que cuando lleguen esos momentos estemos preparados y no estemos a la cola y se pueda mantener toda la gran infraestructura que tienen parques públicos Tomares. Y el tema del agua es fundamental, y en ese aspecto ese proyecto, que además se dejó totalmente diseñado en el Ayuntamiento de Tomares, pues no se ha ejecutado absolutamente nada y ese agua se sigue vertiendo a la red sin ningún tipo de aprovechamiento. Ese es un proyecto fundamental de mantenimiento. El tema de la reforestación en cantidad de parques, plazas y avenidas. Muchos ciudadanos ven como en vez de tratar aquellos árboles que puedan estar enfermos o incluso que tengan cualquier tipo de deficiencia esos árboles, en vez de tratarles
Específicamente, pues lo que se hace directamente es que se talan y además al ras, sin ningún planteamiento de reposición. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a hacer es plantear un plan integral de reforestación, porque al final la reforestación no solo es plantar árboles, es calidad en el aire que respiramos, es el entorno, un entorno agradable, es frescura, es oxigenación, son muchos aspectos los que debemos de tratar. Por lo tanto, el tema del mantenimiento es fundamental y desde luego acabar con aquellos grandes espacios que se han convertido en un vertedero en Tomares. Tenemos el parque del Zaudí, justo esa gran área verde, que son 40 hectáreas, que raro es el día que no se produce un vertido de escombros o de aceite en alguno de los lagos. Necesitamos un control real de esas zonas verdes y no solamente controlarlas, sino de verdad buscarle esa utilidad y ese mantenimiento para que pueda estar al servicio de los vecinos. Con respecto al tema de la educación, es muy importante el tema de la educación en valores y nosotros llevamos en el programa electoral un refuerzo precisamente en muchos valores que no se están atendiendo, en el valor musical, en la educación vial, que además forma parte precisamente de la educación que deben de ir adquiriendo los jóvenes, los niños y en definitiva pues durante toda la vida, ¿no? Ese respeto hacia el otro. Entonces queremos que tanto el aspecto musical, la educación en valores musicales, como la educación en educación vial, propiamente dicho, sea incorporada en los proyectos curriculares de los colegios. Y lo vamos a hacer a través de la implantación de una escuela de música municipal. Queremos reforzar todo el proyecto de música, queremos que la música forme parte de la vida, como formaba anteriormente, de la vida de Tomares, del día a día, y sea realmente pues otro espacio más de encuentro, de participación y de fomento de la cultura, como ha sido durante años en este pueblo y desgraciadamente pues se ha ido perdiendo, se ha ido disgregando en las asociaciones que hoy tenemos, que desde luego hacen una gran labor, pero lo que queremos es integrar todas esas asociaciones en un proyecto musical común, donde se conecte precisamente con ese impulso municipal en esa escuela municipal de música. ¡Hola! ¡Qué linda! Como decía, el tema de la educación en valores para nosotros es fundamental. El apoyo también, además con el tema de los monitores y de los logopedas, ampliando el número de monitores y logopedas en los colegios. Ya tenemos además un acuerdo con la Junta de Andalucía para la construcción de un centro de educación de infantil y primaria, que además, como todos sabemos, es muy necesario en Tomares, con lo cual estuvimos con el delegado de la Junta de Andalucía hablando precisamente de este asunto y, en fin, trasladándole nuestra preocupación y sobre todo la urgencia para que cuanto antes los vecinos y vecinas de Tomares y las familias puedan tener ese centro de educación de infantil y primaria, que además es una realidad, y me consta porque así nos lo trasladó el delegado, de que ya están trabajando lo que es en el propio proyecto de redacción y de construcción de este centro. Como digo, hay que implantar esa cultura nuevamente en lo que es la propia educación de los niños en los colegios y es una de las cosas que vamos a impulsar además de manera decidida. La atención a las familias que lo pasan mal o las personas más necesitadas ahora mismo, sobre todo en estos tiempos de crisis y de dificultad, es muy importante y una administración y sobre todo la administración local tiene que ser precisamente muy sensible a este aspecto. Nosotros no estamos de acuerdo con que en los últimos 8 años se haya recortado un 64% la dotación económica en atender precisamente a aquellas familias que más necesidades tienen. Desde luego no vamos a establecer una cuota de ampliación de estos recursos económicos para atender a sus necesidades porque además consideramos que no es necesario en este caso establecer una cuota ni una cantidad. Vamos a dedicar precisamente sin límite ninguno todos aquellos recursos económicos que sean necesarios, pero además lo vamos a hacer como se deben de hacer las cosas bien, de una manera integral, porque no se trata, y nosotros así lo percibimos, solamente de atender a las necesidades en alimentos o de atender a un recibo de la luz o de atender a un recibo de agua, se trata principalmente de atender a las personas. Y tenemos en el ayuntamiento un gran equipo, me consta, de profesionales en este aspecto, trabajadores sociales, psicólogos, y es toda la familia en definitiva la que está viviendo esa situación de dificultad. Los hijos, los padres, los abuelos, todo lo que es el entorno familiar. Por lo tanto, el tratamiento de una administración cercana y sensible debe ser un tratamiento integral y a todos. Y es lo que queremos poner en marcha, esa atención directa, pero además una atención directa desde el respeto y desde la dignidad.
desde la intimidad incluso, si me permite decirlo así, porque esta situación conlleva además situaciones realmente de un interiorismo y de una depresión que además sufren no solo aquellos que están pasando la dificultad o aquellos que tienen mayores conciencias, sino también los propios hijos. Entonces lo que queremos es que ese tratamiento sea íntimo, que no sea una exposición pública, que no se trate además a estas personas que están en dificultad con grandes y grandilocuentes actuaciones de solidaridad, ni siquiera no, quiero que sea un trato directo en sus viviendas, donde estas personas tengan esa cercanía y esa sensibilidad y ese impulso y esa atención por parte realmente de los profesionales, y desde luego a través de programas específicos, integrales, pero programas específicos que le ayuden pues a volver a estar en el mercado laboral, porque todos esos aspectos también serán tratados. Como digo, no solamente el hecho de atender las necesidades económicas o de alimentos, sino además ese tratamiento especializado para que puedan volver a retomar con ilusión ese inicio de nuevo, ese volver a tener las ganas, en definitiva, y la fortaleza moral de poderse presentar incluso a entrevistas de trabajo que en muchos casos, porque así me lo dicen en la calle, la pierden, se sienten hundidos de tal manera que estas personas que más lo necesitan no encuentran una respuesta por parte del ayuntamiento. Por eso es fundamental que seamos esa administración cercana y sensible, y desde luego aquellos recursos profesionales que tenemos los vamos a poner en marcha, los vamos a poner con iniciativa y con impulso en sí mismos, no esperando a que nadie venga, sino yendo nosotros a buscarlos y atenderlos. Nuestra propuesta para el deporte es una pieza clave, el deporte son valores y además crea cohesión social, por lo tanto el deporte es más allá que en sí lo que es la práctica de alguna actividad física. Nosotros la concebimos como una capacidad de integración dentro del pueblo y es lo que queremos hacer. Tenemos medidas muy novedosas, con mucho ímpetu y con mucha fortaleza que estamos poniendo en marcha, que es para que todos los niños y niñas de Tomares, incluso aquellos que quieran, pues puedan jugar en los equipos deportivos de la localidad. ¿Y por qué? Porque apostamos por el deporte de base, porque apostamos precisamente por dar esos valores, esa cohesión, esos valores de trabajo en equipo, de respeto, de solidaridad, que en esos momentos de esas edades tempranas que tienen muchos niños de Tomares son tan importantes, y por eso apostamos por el deporte de base y por deportes colectivos como es por ejemplo el fútbol, y hemos hecho una apuesta clara en este aspecto, es decir, vamos a subvencionar a todas las familias de Tomares que lo necesiten para que sus hijos o sus hijas que quieran participar en las escuelas deportivas de ambos clubes deportivos, tanto del Tomares como del Camino Viejo, lo puedan hacer y no sea un problema económico el que puedan participar. Y como eso, el resto de las actividades deportivas, vamos a, como decía, hacer esas tasas de deporte de las escuelas deportivas mucho más racionales, para que además sean asequibles a todas las familias de Tomares. Las vamos a bajar, las culturales y las deportivas, y sobre todo en atención precisamente a aquellas personas que más necesitan practicar deporte y que siempre, de manera general, suelen ser los más olvidados, que son los que más dificultades tienen. Vamos a poner en marcha, y me refiero concretamente a las personas con algún tipo de discapacidad, programas específicos de acceso a esas actividades deportivas para las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, porque ellos también son ciudadanos de Tomares y necesitan ese ayuntamiento sensible con ellos y que tenga todos los recursos disponibles para que sea esa práctica del deporte un acceso fácil a todas estas personas, y lo vamos a conseguir, lo vamos a poner en marcha. Con respecto a infraestructuras que necesitamos, son muchas las infraestructuras, una piscina municipal cubierta que hace mucha falta, nuevas instalaciones deportivas que también nos hacen mucha falta, nuevos espacios y zonas verdes para la práctica del fútbol. Todas estas infraestructuras que llevamos demandando los vecinos durante años, las vamos a poner en marcha porque tenemos la capacidad, y sobre todo, como decía al principio, vamos a poner el esfuerzo en aquello que es realmente necesario para los vecinos, y vamos a dejar en un segundo plano todo lo superfluo, que en definitiva no aporta absolutamente nada.
Tomares tiene una carencia fundamental y es precisamente una residencia de mayores, que además tiene la dotación precisamente en suelo público para la ejecución de esa residencia de mayores. Y nuestra propuesta es ponerla a disposición y que cuanto antes los vecinos de Tomares puedan disponer de esa residencia y de pisos tutelados, para que además se abra todo el abanico de disponibilidad y de oferta, en este caso asistencial, que puedan tener nuestros mayores. Vamos a reforzar los servicios de ayuda a domicilio y desde luego vamos a poner esa atención integral a lo que necesitan nuestros mayores. Algunos serán servicios de catering, otros serán servicios de asistencia en sus domicilios de manera más específica, incluso del propio acompañamiento a nuestros mayores. Como digo, vamos a ampliar los servicios que desde el ayuntamiento se le dan a nuestros mayores de una manera integral y desde luego vamos a poner en carga y cuanto antes el tema de la residencia de mayores y de los pisos tutelados, porque son necesarios, porque nuestros mayores nos trasladan que quieren seguir viviendo en Tomares, que cuando llegan a una edad necesitan seguir en su entorno, aunque tengan dificultades de movilidad, aunque tengan dificultades de cualquier tipo, quieren seguir en su pueblo. Y por nuestra parte, desde luego, vamos a poner todo el esfuerzo, absolutamente todo aquello que además ellos han estado contribuyendo durante toda su vida a este esfuerzo colectivo. Creo que es el momento de que por parte de la administración se le devuelva. Tomares lleva 8 años con una parálisis sin ninguna solución al tema de la movilidad. Y no me refiero solamente sin la conexión de metro, sino también además de espaldas a una de las principales vías de comunicación con Sevilla, como es por ejemplo la calle de conexión con la parada de metro de San Juan Alto. Es fundamental que no pase ni un minuto más de que los ciudadanos de Tomares no tengan cómo acceder o se convierta en todo un laberinto poder acceder a esa parada de metro. Desde el minuto 1, y para eso además ya estuve hablando con el alcalde, como además creo que debe de ser la responsabilidad de cualquier persona que se plantee el gobierno de un pueblo, es facilitarle en todo lo posible con el resto de alcaldes vecinos pues cualquier problema que exista y exista diariamente en su vida. Y el tema de la movilidad es fundamental. Y estuve hablando, como decía, con el alcalde de San Juan y le trasladé precisamente la preocupación de tener ese acceso directo a esa calle, que son 50 metros, para facilitar lo que es la conexión de cualquier vecino de Tomares con esa parada de San Juan Alto. Y me trasladaba y me decía: Cristina, no hay ningún problema, en el minuto de que tú me lo pidas, nosotros abrimos la calle. Y desde luego ese es uno de los primeros compromisos que vamos a cumplir con los ciudadanos de Tomares, y es abrir esa calle directa para que no sigamos viviendo de espalda a ese ayuntamiento vecino o a esa parada de metro vecina porque sea de distinto color político. Con ese aspecto vamos a acabar del minuto 1, porque es una necesidad de los vecinos y porque se tiene que imponer esa necesidad frente a cualquier otro interés partidista. Y eso, desde luego, será de las cosas que llevemos, como decía, en el minuto 1, ese acuerdo, esa apertura de esa calle para que los vecinos de Tomares puedan acceder directamente a la boca de metro de San Juan Alto. Y luego, como además no puede ser de otra manera, ya estamos trabajando en recuperar el proyecto del tranvía de Tomares, porque es un proyecto viable, porque es un proyecto real y porque además ya hay invertido gran esfuerzo de otras administraciones en este proyecto. Ya existe el trazado, existe además las cartas que se hicieron precisamente para ver el tema del soporte del suelo, existe además el proyecto. Por lo tanto, hemos estado durante las últimas semanas y los últimos meses con responsables de la Junta de Andalucía para trasladarle esa necesidad de recuperar el proyecto del tranvía de Tomares. Y así nos lo han hecho saber, nos han dicho: no hay ningún problema, si lo que queremos es proyectos viables, proyectos serios y sobre todo proyectos que sean además una realidad cuanto antes. Por lo tanto, estamos en sintonía precisamente de sacar esto adelante y desde el minuto 1 vamos a firmar un acuerdo con la presidenta de la Junta de Andalucía para recuperar el proyecto de tranvía, para que los ciudadanos de Tomares cuanto antes puedan estar en cualquier barrio de Sevilla a escasos 10 minutos de sus domicilios, para que esa energía, esa sinergia, esa riqueza que además aportan las buenas comunicaciones puedan disponer cuanto antes los vecinos de Tomares y dejarnos de historias, de proyectos inviables y desde luego de vender cuestiones que no sean reales.
Con respecto a sanidad, ya hemos estado reunidos con la delegada provincial de Sanidad para trasladarle la necesidad de que Tomares necesita la apertura del centro, además durante lo que es el periodo de urgencia, ¿no?, de lo que son las tardes y noches. Y nos ha hecho llegar la sensibilidad que tiene con respecto a este asunto y desde luego la responsabilidad que le toca. Además nos ha dicho que lo va a estudiar y que desde luego va a garantizar, y así nos lo ha trasladado, por eso yo quiero trasladarlo a todos los vecinos, que va a garantizar de que en Tomares realmente exista una urgencia primaria de atención, incluso con una ambulancia solo y exclusivamente para Tomares, para atender directamente a esos casos urgentes. Bien, la juventud de Tomares nos preocupa mucho, porque es verdad que Tomares pues no tiene una oferta de ocio, no tiene una oferta, como decía, de empleo interesante con aportación municipal, y realmente ha sido siempre como la gran olvidada. Para nosotros desde luego no, para nosotros no. Para nosotros la juventud juega un papel muy importante, porque siempre se suele hablar de la juventud como, bueno, es el futuro. Para nosotros la juventud no es el futuro, la juventud es el presente. Y llevamos en nuestro programa electoral y en nuestra agenda de trabajo un programa de ocio juvenil, precisamente para acabar con malos ambientes que puedan estar pues bueno, en la calle o rondando a esa juventud, para tener esa juventud sana, un programa de ocio municipal permanente, para crear ese ambiente sano entre los jóvenes. Vamos a también facilitarles lo que son las prácticas del deporte, culturales. Vamos a impulsar la juventud, como teníamos además no hace muchos años, programas jóvenes con aquellas actividades que realmente les importan. Vamos en definitiva a poner en el centro de todas las políticas locales que se van a llevar a cabo a los jóvenes de Tomares, porque son, como digo, el presente, porque desde luego van a tener a su lado a este ayuntamiento sensible, porque además somos un ayuntamiento joven y en definitiva aquellos que gobernamos una administración tenemos las mismas sensibilidades, y sobre todo los que vivimos aquí llevamos haciéndolo durante 30 años, como en mi caso, he sentido todas esas carencias de esa juventud que hoy sigue teniendo las mismas necesidades. Por lo tanto, en esta alcaldesa van a tener una sensibilidad extra y van a estar en el centro de todas nuestras políticas. A mí me gusta más la palabra integración, ¿eh? Como sabéis, me gusta mucho más la palabra integración que la de cooperación, pero desde luego una cosa que sí vamos a recuperar, y es que llevábamos ya en los años de gobierno del Partido Socialista en este pueblo lo que es en el presupuesto municipal el 0,7 destinado a proyectos de cooperación, y una de las cuestiones que vamos a recuperar precisamente porque se ha perdido durante los últimos años es ese 0,7 en el presupuesto municipal. Y además vamos a abrir una oficina para todas las asociaciones de Tomares, bien deportivas, bien culturales, musicales, y además con la reforma esta última de las legislaciones en referencia pues al control y a las declaraciones que tienen que ir haciendo, vamos a tener esta oficina sobre todo para darle servicio a esas asociaciones, para que tengan ese apoyo no solamente económico de subvenciones por parte del ayuntamiento, sino que además tengan el asesoramiento de profesionales en la propia gestión de que hacen todos los días de su propio funcionamiento. Y me parece que la sensibilidad del tejido participativo, del tejido motor que además tenemos en el municipio, como son las asociaciones, esa concienciación, ese civismo, esa sociedad civil impulsadora que tenemos, debe de tener en este caso una sensibilidad especial este ayuntamiento con ellos, y desde luego nos vamos a volcar en atenderles a todas sus necesidades. En Cocinas Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en 3 dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. Visítanos en calle Real de Castilleja de la Cuesta o visita nuestra página web www.cocinasroma.es.